La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estuvimos trabajando a partir de algunos procesos de investigación, una propuesta de seguridad ciudadana. Es diferente los modelos de seguridad pública a los de seguridad ciudadana, reconocidos ya esas diferencias por Naciones Unidas, teorizados sobre todo por Lucía Demet. Y partimos seguida de primero ver por qué razón ha estado fallando las estrategias. Esto es, dónde en el diseño, dónde están las fallas. Vemos que anuncian resultados en sus componentes, pero de hecho me voy a ahorrar el poder darles y llenarlos de cifras, ¿verdad?, de cómo han estado las diferentes investigaciones en incidencia del delito. Podemos pasar a la primera lámina, por favor. Tenemos varios problemas en términos de diseño. El primer asunto es que cuando revisamos la política de seguridad, fundamentalmente desde el 2006 y luego las correcciones que hacen en el 2013, ponen como problema, como si fuera el problema, en su definición de problema está mal, porque dice que el problema es el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública. Luego entonces, si esto es así, el objetivo, que es la contracara del problema, pues es el fortalecimiento de esas instituciones. De tal manera que en los componentes de todos los programas que desarrollan desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se concentran en equipamiento, profesionalización de personal policial y homogeneización de protocolos. Y ahí vemos, cuando van desarrollando todos los diferentes programas del Sistema Nacional, cómo se van altísimos cifras de presupuesto, se va muchísimo dinero ahí. El asunto es que cuando revisamos los estudios al respecto, podemos ver que aquí hay un problema fuerte de diseño, porque la definición la ponen en un componente intragubernamental y no en el problema social que significa la emergencia del comportamiento delictivo. Si tú pones como problema la emergencia del comportamiento delictivo y no el debilitamiento de las instituciones de seguridad, todo tu esquema se modifica, hacia abajo con los componentes y hacia arriba con los efectos. De tal manera, ¿cuál es el error aquí de diseño? Que uno de los componentes, que es que efectivamente la debilidad de instituciones de seguridad es un componente, pero nunca puede ser el problema central, ¿va? Entonces convierte en un componente en problema y todo. Entonces tenemos los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Cuando yo estuve revisando el Fortaseg, uno de los programas, lo revisé con mucho detenimiento y vimos que tienen resultados en los componentes, ¿va?, y son resultados de cumplimiento arriba del 80%, siguen empeorando cada vez más. Están en dos líneas diferentes. Hay una ruptura interna en su matriz de indicadores para resultados. Si hay rupturas al interior de la matriz de indicadores para resultados, luego entonces el diseño está mal. Bien, ¿cuál es el otro problema? Que en esta estrategia que utilizan en el Sistema Nacional, le dan un peso muy marginal a lo que le llaman prevención. El PRONAPRED es muy marginal. Por ejemplo, en el caso del Fortaseg le dan solo el 10%. Bien, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema en el PRONAPRED? Que solo establece los objetivos, un objetivo general de atender los factores de riesgo de la violencia y de la delincuencia, pero carece de modelo de intervención. Es un programa de prevención nacional
del delito y no tiene modelo de intervención. Eso genera como efecto acciones aisladas, insuficientes e inefectivas, y lo podemos constatar en todas las evaluaciones que hay en los estados y municipios al respecto. Que ir en la construcción de un modelo de intervención. Bien, cuando construimos un modelo de intervención, primera precaución, hay que revisar las hipótesis causales. Es muy común escuchar que cada que alguien propone algo sobre prevención del delito, dice que hay que subir actividades de deporte y cultura. Las actividades de deporte y cultura por sí mismas no previenen absolutamente nada. Pueden ser elementos importantes de enclave, de socialización, pero por sí mismas no constituyen el efecto que deseamos. Hay que revisar la explicación del problema, tener hipótesis causales sólidas para poder diseñar. Y tenemos muchos elementos para eso. Primero, tenemos la teoría del vacío social y eficacia colectiva. Ahí vemos que cuando en los territorios en donde hay mayor vacío, luego entonces, porque sociedad no es la población, confundimos sociedad y población. Sociedad son procesos comunicativos, es algo que está entre la población. Cuando hay ausencia de esto hay vacíos, y cuando hay vacíos y cuando hay falta de eficacia colectiva, lo que tenemos es aumento, y que en esas regiones aumenta la delincuencia y la violencia respecto en donde no tenemos esto. Algunas de las investigaciones que revisamos, sobre todo para la Ciudad de México, donde por qué en algunos lugares presentaba más violencia y en otros no, justamente uno de los factores es el tema de eficacia colectiva. Luego entonces necesitamos una intervención que debe ser territorial universal para esto. Entonces no solamente territorial focalizado, ¿verdad?, en donde pones algunos polígonos rojos y ya. No, es territorial universal. Otro asunto es la asociación diferencial. Es una teoría de Sutherland, ¿no? La violencia y el comportamiento delictivo se aprenden. Entonces, debemos intervenir los mecanismos del aprendizaje delictivo. ¿Cuáles son estos mecanismos? Y intervenirlos. La anomia, que es la perversión de la relación entre valores y medios. Ahí vemos a Robert Merton, cuando los jóvenes tienen una serie de valores y a partir de ahí orientan su acción, pero los medios institucionales no les dan la posibilidad de acceder a esos medios. Luego entonces toman los medios ilegales para llegar a ellos, de tal manera que aquí tenemos caminos ilegales a partir de elecciones racionales de los jóvenes. Ergo, necesitamos gestión axiológica, manejo de expectativas y una cosa fundamental, la creación de subjetividad resistente a la violencia y al delito, ¿no? El tema de la banalidad de Hannah Arendt nos ayuda a entender cómo generar subjetividad resistente al delito. Pobreza cultural, no me extiendo mucho al respecto, el tema de las reducciones de la visión del mundo y la precarización. La precarización y la lumpenización precaria viene con toda claridad siendo un factor sólido de violencia y delincuencia. Si vemos, y no solamente en términos contemporáneos, en la investigación de la historia de la violencia de Muchenblev, hace un registro desde el siglo XVII a la fecha, donde hay una masculinización y una juvenilización de la violencia. Entonces ahí es por factores de precarización. Esto nos da los objetivos. Y tenemos un objetivo general. Pasamos a la siguiente, por favor. Y lo leo. Implementar un modelo de intervención que construya una suerte de ingeniería social para lograr la eficacia colectiva en el territorio. Ya dijimos el concepto de eficacia colectiva.
Y en los objetivos específicos, intervenir los mecanismos de aprendizaje de comportamiento violento y delictivo, crear una subjetividad resistente a la violencia y al delito, eliminar la pobreza cultural en jóvenes y remediar la precarización a través de un modelo de economía solidaria. Y hemos desarrollado un modelo de economía solidaria para Zacatecas. El vehículo de implementación, con esto termino. Algo fundamental en los procesos de diseño es tener claros los vehículos de implementación. Podemos decir el qué, si no decimos exactamente el cómo, no podemos avanzar. Primero, un enfoque territorial universal. Esa es la entrada. Y sobre él, 3 componentes básicos de implementación. Brigadas de activadores sociales que van a intervenir polígonos pequeños y manejables. Hemos hecho un estudio de los polígonos de toda la zona metropolitana que va Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo. Desarrollamos cada polígono, cada 250 viviendas, son 600 polígonos de toda la zona metropolitana. Habría que intervenir no unos y otros no, sino universal, todos. Es lo que nos va a generar algo que en sistemas complejos se llama emergencia social. Intervenir 600 polígonos para Zacatecas con 600 brigadas de activadores sociales a partir de que van a aplicar un modelo de intervención. Todas las brigadas aplican, implementan un modelo de intervención. Este modelo de intervención es las actividades concretas de estos 5 ejes de intervención que dije hace un momento. Entonces, este modelo de intervención que tendríamos a todas las brigadas interviniendo en esos 600 polígonos, tenemos las fases de la estrategia, la estructura organizacional y las metodologías de trabajo para cada eje de intervención. Con qué metodologías, cómo se hace, quién lo hace, qué momento, cómo se forman las líneas base, cómo se evalúan, etc. Hasta llegar a una cosa que la ONU le llama paternariado, hasta llegar a generar capacidades de autogestión en los polígonos. Bueno, básicamente esa es la propuesta del programa, ¿verdad? Y tenemos aquí también pues análisis de costos y eso, pero ya eso hace un poco largo el tema. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Dos puntos.